De la crisis a la revolución democrática es el título del último trabajo de Manuel Monereo, escritor y colaborador de Viejo Topo y experto en teoría política. En esta obra, Monereo insiste en el sustrato político de la actual crisis económica y analiza los acontecimientos que se han venido sucediendo en Europa desde la caída del muro de Berlín hasta la actualidad. Manuel Monereo nos acompaña hoy en Sin Distancias y para hablar con él de este trabajo nos acompaña también Antonio García Santesmases, que es catedrático de Filosofía Política en la UNED. Buenos días. Tenemos hoy con nosotros a Manuel Monereo, que ya nos ha acompañado en otras ocasiones en este programa, donde la Facultad de Filosofía reflexiona sobre problemas de actualidad y problemas de grandes autores. Y Manuel Monereo nos acompañó el año pasado haciendo un programa de homenaje a Paco Fernández Buey. Y hoy le hemos pedido que venga porque acaba de sacar un libro publicado por el Viejo Topo, De la crisis a la revolución democrática, un libro que tiene un prólogo de Julio Anguita y donde pues justamente tiene también un texto de Manuel Sacristán al principio, y uno de los trabajos pues aparece también dedicado precisamente a la memoria de Paco Fernández Buey. Como nosotros hemos dedicado a lo largo de los años programas a Manuel Sacristán, que vino Juan Ramón Capella cuando publicó su biografía, programas de homenaje a Paco Fernández Buey, el propio Fernández Buey estuvo en alguna ocasión aquí, o el propio Toni Domènech. O sea, es una de las líneas de pensamiento a la que siempre hemos dado relevancia. A mí me parece que en el libro es interesante por ver un poco la imagen, la semblanza, el retrato de nuestro personaje, lo que dice Julio Anguita al principio, ¿no? Es decir, el momento en que se conocen el prologuista y el autor del libro, si no recuerdo mal, viene a decir aquí a mitad de los años 80, en el momento en que se va recuperando la fractura, la escisión que se ha dado en el mundo comunista español en los años 80. Estamos en plena etapa de Gorbachov, en plena etapa de la perestroika, y bueno, lo que va a significar distintos momentos, convocatoria por Andalucía, por la propuesta que hacen desde Andalucía, y ya cuando Julio Anguita se incorpora a Madrid como líder de Izquierda Unida, que le pide a Monereo que suba, como dicen los andaluces, subir desde Sevilla a Madrid, desde Jaén a Madrid. Los dos habían sido parlamentarios del Parlamento andaluz. Y ahí se viven muchas cosas, que algunas me gustaría que recordara Manolo de cara a hacer un poco pues la radiografía de nuestro momento, pero atendiendo a la genealogía de los hechos. Es decir, de alguna forma pues se vive la caída del muro de Berlín, se vive lo que va a significar la desaparición del Pacto de Varsovia, se vive la unidad alemana, se vive el proceso de desaparición del Partido Comunista más importante de Europa Occidental, que es el Partido Comunista Italiano, y todo eso como repercute en España, donde bueno, pues hay todo un debate que es ya en aquel momento, desde el año 86, existe una fórmula electoral que es Izquierda Unida, pero cómo se recogía la pluralidad de fuerzas, se había que mantener el PC, se había que disolver el Partido Comunista, y unido a eso, ¿qué hacer ante el proceso de construcción europea? Que es uno de los temas que el libro trata más. ¿Cómo recuerda, Manolo, todos aquellos momentos de tu llegada a Madrid en el año 90, aquellos debates que fueron muy intensos, por lo menos entre el 90 y el 93? Primero, yo creo que en medio de todo eso había dos grandes temas en España, ¿no? Que era la OTAN y lo que terminó siendo la gran huelga general del 88. 14D. Entonces, yo creo que en el país había, por un lado, desde el 82 un gobierno, que era el gobierno de Felipe González, que inicia, ahora se habla mucho de la ilegitimidad programática, ¿no?, del gobierno de Rajoy. Pero lo que es evidente es que ese gobierno de Felipe González significa una enorme ilegitimidad programática, porque desde luego lo que hizo Felipe González no tenía mucho que ver con el programa que le llevó a tener los resultados espectaculares del año 82. Entonces nosotros en aquella época estábamos viviendo, ¿no?, varias cosas a la vez, ¿no? Pero hay que decir, desde un contexto de movilización social muy fuerte en torno a la reconversión industrial del país. Que en el fondo la reconversión industrial era, lo digamos desde el punto de vista histórico-social, ¿no?, era la liquidación del movimiento obrero que había protagonizado la lucha contra el franquismo. O
sea, no nos engañemos. Es decir, cuando tú liquidas los grandes fortines obreros de Sagunto, de Asturias, del País Vasco, de Galicia, de Madrid, de Málaga, de Sevilla, estamos hablando de todo lo que fue el nuevo movimiento obrero que emerge en los años 60, que yo creo que es fundamental, y el protagonista del conflicto social frente a la dictadura. Acuérdate de que fue aquello, ha ganado el equipo colorado cuando ese movimiento obrero gana en el sindicato vertical la mayoría de lo que va más el área, entre comillas, democrática que admitía ese sindicato. Entonces, en ese contexto, Felipe González y su gobierno hace una reconversión industrial que fue una reconversión social y una disolución de viejas identidades obreras, que mira por dónde le termina por enfrentar con su sindicato hermano, que en muchos sentidos no fue protagonista de ese conflicto social que era básicamente el PC y Comisión Obrera. Pero es curioso que cuando le dice Nicolás a Solchaga, tu problema son los obreros, lo que estaba diciendo es, oye, aquí no solo se está reconvirtiendo una industria, sino el protagonismo de los sujetos sociales y de las clases trabajadoras. Entonces, pregunta es, oye, ¿y vosotros para quién gobernáis? ¿Y quién estáis gobernando? Yo eso lo sitúo como un primer elemento, porque había un contexto favorable a la lucha social, ¿no? Y fue una lucha social muy intensa, ¿no? Huelga general, bueno, y la del 88 fue, yo creo que espectacular, ¿no? Que fue para mí, además, el origen del declive del sindicalismo en España, ¿eh? Curiosamente, cuando comienza el punto más alto, es también el origen de un declive del propio sindicalismo. Lo podemos discutir otro día. La segunda cuestión es la OTAN. Es decir, la OTAN no fue solo sí o no a la OTAN, o el sí crítico a la OTAN. Era el enfrentamiento con algo que luego se ha visto que ha sido fundamental en este país, la enorme conciencia pacifista que anida en la sociedad española, que para mí tiene que ver, entre otras muchas cosas, con la Guerra Civil Española y el apoyo de las grandes potencias a los golpistas. Eso hace que, más las bases norteamericanas en España, etcétera, 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 en la sociedad española y en las nuevas generaciones, la lucha por la paz, que era contra las bases y no inmiscuirse en la OTAN, era un elemento decisivo, que además fue una de las catapultas del propio Partido Socialista al gobierno. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos dos grandes movimientos que se juntan, se van juntando. En esos dos grandes movimientos aparece Izquierda Unida. La noche del referéndum, nos dice Felipe González, ¿quién gestiona el no? Yo eso lo viví con Anguita esa noche. Y dijimos, efectivamente, este es el problema de fondo. Y me acuerdo que en la noche... 48 horas antes, para que la gente no votara que no. Exactamente, sí. Me acuerdo que en esa noche... en esa noche la víspera, digamos. La víspera, pero la víspera la idea era esa. En la noche que perdimos, cuando empezasteis a dar vueltas de la frase, claro. Dijimos, hombre, al final hay un elemento de racionalidad en las cosas que dice Felipe, ¿no? Esos mensajes que Felipe, con mucha gracia y con mucha habilidad, siempre deja caer, ¿no? Bueno, y si a mí ahora me desautorizáis, ¿qué hacemos? ¿Quién recoge mi...? Entonces dijimos, hay que hacer algo. Me acuerdo que la noche en que vimos que habíamos perdido, en una de las plazas, no me acuerdo ahora, pero más emblemáticas de Sevilla, que es la Plaza del Gran Poder, ahora se me viene a la cabeza, donde está el Jesús del Gran Poder a nuestra espalda, allí había un mitin donde estaba la plataforma cívica contra la OTAN. Y estaba allí, pues creo que estaba, no sé si Pablo Castellano y tal, ¿no? Y dijimos, estaba Ramón Tamame, y dijimos, aquí hay que hacer algo. Y entonces nos comprometimos, una serie de gente, a luchar por lo que luego fue Izquierda Unida. Entonces, sitúo eso un primer plano. Segunda cuestión, ¿no? Que va en el segundo del contexto, ¿no? Fue la caída del muro, ¿no? Que fue una caída del muro terrible, ¿no? Pues, ¿por qué fue terrible? Porque hubo un despiste general sobre sus consecuencias. Yo, uno de los textos que más trabajé en aquella época, que no lo he sacado aquí, porque era rememorar viejas cosas que no quería yo hacerlas, escribí un texto que Anguita lo valoró muchísimo y que inclusive me hizo observaciones, yo lo amplié, etcétera, que se llama La utopía del 89. Que él se refiere en el prólogo. Exactamente. Entonces, en ese texto, que salió publicado en Nuestra Bandera, un grupo de gente, claro, yo tengo que reconocer que esa valoración mía era muy tributaria
de esta línea de pensamiento de Manolo, de Paco y de etcétera, pero también de la izquierda italiana, ¿no?, de mi amigo y maestro Pietro Ingrao, ¿no? Entonces, en ese contexto, por cierto, yo estoy con Pietro Ingrao la noche en que muere Dolores Ibarruri, cuando lo llama Oqueto diciendo que iba a disolver el Pichillo, estaba con Pietro Ingrao, Ingrao estaba con Anguita. Entonces, todos nosotros lo que llegamos a la conclusión era que la percepción que se estaba teniendo sobre la caída del muro era un gigantesco error y que lo íbamos a pagar todavía muy caro. No era tanto discutir si PC, PC no, sino el nuevo contexto que se iba a abrir con la crisis de la caída del muro, que para nosotros no tenía ninguna duda, era una derechización universal. O sea, ahí teníamos un análisis totalmente diferente a una parte de Izquierda Unida, que luego fueron los renovadores y que cogió la bandera, por decirle un nombre, Nicolás Sartorio. Fue Nueva Izquierda. Nueva Izquierda, que era la idea. La idea era, ha ganado la socialdemocracia. ¿Te acuerdas aquel convenio que se hizo en Madrid, aquella reunión donde vino Queto y tal? Sí. Donde dijeron, es la hora de la socialdemocracia. Por fin es la hora de la socialdemocracia. Y de hecho, una parte de los partidos comunistas en el poder se van a la Internacional Socialista y piden el ingreso en la puerta. Entre ellos también Oqueto, ¿no? Entonces, es la hora de la socialdemocracia, primer elemento. Hay que restablecer los viejos vínculos rotos por la Revolución de Octubre. Y de ahí ya la valoración, que casi siempre era horrible, de lo que fue la Revolución de Octubre y sus consecuencias. La segunda cuestión es, esto es el momento de Europa. Esto es el momento de Europa. Por lo tanto, ampliación europea, ¿no? Supiot, el gran jurista francés, planteaba el mismo, ¿no? Que dije, bueno, no se enteró mucho, ¿no? En un artículo reciente comentando el libro de Perry Anderson, Supiot plantea, era el gran momento de la unidad europea. Un gran plan Marshall para toda Europa, proceso constituyente, pum, 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 pum. ¿No? Entonces, esa era la segunda cuestión, ¿no? La idea de que esto va a poner en pie el proceso constituyente que terminará no tardando mucho en la unión de repúblicas o de estados europeos, los nuevos Estados Unidos europeos, ¿no? Ese era el proyecto de fondo, el federalismo europeo, proceso constituyente, pum, pum, pum. Y la tercera cuestión que estaba ocurriendo y que era que no se veía, pero que estaba ya detrás de todos los lados, y que en España lo hicimos prácticamente sin demudarnos, era la reunificación alemana. Acuérdate de que en ese momento decía, se le atribuía a Mitterrand aquella frase tan terrible de decir, quiero tanto a Alemania, prefiero que haya dos. Entonces sí, bueno, venía de un novelista católico, de sí. François Moulois, parece ser, pero vamos, sí, estaba muy metida en ese asunto. Sí, bueno, sí. Bueno, pues en esa historia que estamos ahora rememorando, pues en esa historia la clave era un poco la unificación Yo alemana. Quería decirte, en ese punto, que yendo al momento de Europa, la pretensión de lo que puede ser Europa, la esperanza de Europa, pero no hay algo ahí, antes de entrar en la especificidad del debate europeo, que rompe todo eso. Pues yo es que he tenido siempre un poco la idea de decir, vamos a ver, en el momento en que se produce la caída del muro, se produce lo que se llamó la revolución de terciopelo, se producen los hechos que no fueron precisamente de terciopelo en Rumanía, pero vamos, en un otoño cae todo aquello, la unidad alemana, y se está en la duda de qué va a ocurrir, se está en el planteamiento que en aquel momento hace Gorbachov, de que, hombre, que la perestroika no debe ser solo para la Unión Soviética, sino debe ser también para el occidente norteamericano, que hay que buscar un nuevo pensamiento político. De pronto, en aquel agosto del 90, Saddam Hussein invade Kuwait. Y claro, hay un momento donde lo que tenía que ser el debate de bueno, pues ¿qué queremos hacer con Europa? Una Europa que ya no existe el bloque del Este, pues entonces debe tener un salto hacia la unidad política, pero ¿qué lugar debe tener Estados Unidos? En fin, de pronto es como si la idea de que una cosa construida, que era la OTAN, sobre un enemigo, que era el Pacto de Varsovia, desaparecido el Pacto de Varsovia, se recicla con un nuevo enemigo. Y entonces este nuevo enemigo, en la tesis Fukuyama, por una lado era el nacionalismo irredento, después vendrían todos los problemas de los Balcanes, pero por otro lado era elementos de fundamentalismo islámico, etcétera, problema norte-sur, lo que llamaban en los tratados de aquella época las acciones fuera del área. Y entonces se monta todo ese asunto que provoca al final una cantidad enorme de situación que va a provocar lo que es la Primera Guerra del Golfo
y que en el mes de agosto del 91 provoca cuando se produce el golpe en la Unión Soviética y la emergencia de Yeltsin y ya el final de Gorbachov. Hay algo ahí, como si no hubieran dejado a los europeos pensar mucho qué querían hacer, ampliar, ¿no? Sino que ya había otro mundo que no era europeo, el mundo de lo que era los países árabes con todos los líos que había ahí, el mundo de Estados Unidos como gran superpotencia, que se ve un poco pues en esa imagen de cuando se hace la cumbre sobre Oriente Medio en Madrid en octubre del 91, tratan de encauzar el problema palestino, el problema del Estado de Israel, y ya se ve a un pobre Gorbachov 2 meses después de completamente derrotado, y donde ya desaparece al final la Unión Soviética, va a quedar Rusia, ¿no? Entonces todo eso creo que es un elemento... Yo llamaría eso la venganza de la geopolítica. Es decir, yo creo que ahí lo que en ese artículo que te estaba diciendo y que siempre recuerda a Anguita, ¿no? Porque para él fue muy interesante, son el producto de muchas conversaciones que tuvimos con Anguita, las conversaciones que tuvimos con Ingrao, las cosas que discutíamos con Paco, con Manolo Sacristán, etcétera, que era esta idea de que teníamos un análisis muy diferente al análisis dominante. Para nosotros esto no era el mundo de la paz, del bienestar y de la unidad, esto era el mundo del imperialismo y de la hiperpotencia norteamericana. Es decir, y que todo el proceso iba a cambiar básicamente por eso. Es decir, hay 3 cosas clave en esa que marcan mucho lo que pasaba en Europa, ¿no? La primera cuestión fundamental, fíjate, que era la vieja y nueva Europa de Bush, que era, por un lado, la ampliación al este. O sea, una Europa 27, 28, como ya creo que estamos ahora con Croacia, una Europa a 28 es prácticamente imposible de gestionar. O sea, de ahí viene todo el tema de la gobernanza, la gobernabilidad, es imposible de gestionar. Por tanto, 28 estados era poner la extensión, siempre va en los análisis sobre Europa, la extensión siempre perjudica a la profundidad. Por tanto, ya con 28 era otro tipo de Europa. La segunda cuestión fundamental era que la ampliación al este se hacía bajo la égida de la OTAN. Ahí hay análisis que no merece la pena y que nos contó alguna vez muy bien Pepín Vidal de Neto sobre esa época, sobre ese momento. Es decir, el este viene a Europa desde la OTAN y con la OTAN, o sea, como parte de Norteamérica en Europa, y el este llega como el patio trasero de la reunificación alemana. Es decir, era muy curioso ver los mapas que se estaban construyendo, ¿no? Y cómo la unificación alemana, que es el tercer gran elemento que aparece ahí, la unificación alemana aparece como lo que iba siendo, ¿no? Es decir, la reconstrucción del viejo poder político, económico y militar de Alemania. Y esa unificación lo cambia todo. Y la tercera cosa que estaba en medio era que la OTAN dejó de desaparecer y desintegrarse y de crearse una supuesta defensa unificada europea, etcétera. La OTAN se convierte en la gran alianza de lo que podemos llamar, y yo llamo, el occidentalismo, ¿no? Es quien gana la partida es Occidente. Eso Hobsbawm lo dijo muy bien en aquella época. No gana el capitalismo en general, es el capitalismo occidental, es Occidente quien gana la partida y el que va a tener la hegemonía en torno a Estados Unidos en el mundo. Y ese era el nuevo poder. Y la OTAN era el lado armado de ese nuevo poder que se estaba articulando. El tema importante, Antonio, ahí es el tema de la unificación alemana. Hoy sabemos, hay una memoria importante de Monti, el Monti ahora, hace poco, primer ministro italiano, que lo cuenta muy bien, esa memoria, ¿no? Ya era un hombre del Goldman Sachs y era un eurócrata importante en aquella época. Y Monti lo cuenta. O sea, es la gran oportunidad para construir el Estado mínimo en Europa. Es decir, ese proceso, para muchos de ellos era volver al federalismo de los años 30 de von Hayek, que yo creo que es el núcleo intelectual del proceso, que explica muy bien esta Europa y que otros autores han discutido a fondo y muy bien, que es la idea siguiente, ¿no? Que se puede ver hasta con algo, me imagino que te habrá encantado ese film y que a mí me encantó el otro día, que es el de Ken Loach. El de Ken Loach. El espíritu del 45. Sí, sí. Porque era acabar con el espíritu del 45. Yo suelo contar, tú lo sabes, que pongo como en el frontispicio de la nueva época europea de esos años 2 libros del 44. La gran transformación de Polanyi
y La guía de servidumbre El camino de Hayek. servidumbre de Hayek. Los dos salen en la misma época, dos austriacos, dos productos del viejo imperio austrohúngaro, dos culturas vienesas. Bueno, pues esas dos culturas, alemana, vienesa, etcétera, de ahí aparece el gran problema, que era la politización de la economía en términos de von Hayek. Es decir, ¿qué vamos a hacer cuando los pobres voten y voten bienestar? Acaban politizando la economía. Entonces, es secuestrar la economía de la soberanía popular. Te fijas en la película, parece que los conservadores difundieron el libro de Hayek y hicieron una gran edición. A masa. Y se ve Churchill. Y se ve el meeting de Churchill donde la gente grita Clement Attlee. O sea, sí. la película te reconstruye Muy bien, ¿no? que muy bien, que no fue un despiste de Churchill, que estaba pensando en otra cosa. No, ellos hicieron toda la campaña, pero ya se había producido un cambio en la opinión pública. Eso, que ya no se podía volver a la Inglaterra al piso de arriba y al piso de abajo, que no se quería volver a repetir la experiencia de los años 20. Claro, lo de Beveridge, lo de Keynes y tal, todo era un camino de decir, bueno, cómo se consigue el pleno empleo, y la película pues va mostrando lo de la sanidad, todas esas cosas. Entonces, ¿tú crees que hay un momento que ese proyecto que fracasa en el 45, según Monti, vuelve a aparecer? Efectivamente. O sea, hay momentos, y curiosamente, eso está hecho porque coinciden, como suele ocurrir siempre, nunca hay un hecho que lo explica todo, ¿no? Siempre una concatenación de hechos. Hay, por un lado, los eurócratas dicen, ¿cómo despolitizamos la economía? Porque el proyecto europeo se puede explicar desde este punto de vista así, ¿no? Que es naturalizar la economía y despolitizar la política económica. Esto es un texto célebre de Sapir, que pasó como todo en aquella época, desapercibido en España, que era Economistas contra la democracia. Un texto formidable. Bueno, en ese texto, que está en castellano, yo un día me encontré en una feria de libros 10 y lo compré y lo he ido regalando a amigos. Entonces, en ese texto él explica muy bien este federalismo de Hayek, que fue el federalismo que en ese tiempo empezó a emerger. Era, por un lado, hay una economía que tiene unas leyes y esas leyes se naturalizan. Claro, obviamente son las leyes, ¿cuáles son? La economía neoclásica, que tiene pretensión de ciencia exacta. Y por otro lado, hay una política económica que no puede invadir el funcionamiento de esa economía. Luego, la política económica se despolitiza. Y por tanto, la política económica es una y solo una, la que corresponde a las leyes naturales de la economía. Ese artificio ideológico, que aquí en España lo ejemplifica maravillosamente Fedea y todo el grupo de los fedeos, no solamente de la extrema derecha, sino de los fedeos, de la gente que tiene acceso al periódico El País, bueno, pues toda esa gente sigue eso a rajatabla. ¿Cuál era el tipo de construcción europea que empieza a hacerse? Es un gran mercado y ahí encuentran dos grandes aliados. Por un lado encuentran un aliado que es la unificación alemana y el viejo ordoliberalismo que bebe de von Hayek, aunque no solo exclusivamente, de Auken, etcétera, pero básicamente tiene esa idea en la cabeza. Y por otro lado, los análisis franceses sobre la cuestión alemana. Ahí también aparece Felipe González. Entonces, en un momento determinado aparece la cuestión alemana, que es un tema que hoy vuelve, pero que en aquel tiempo fue decisivo. Entonces, este todo aquí, que Francia, para ponerle la brida a la unificación alemana, plantea la moneda única y lanza a Jacques Delors a este proceso de la moneda única. O sea, fíjate tú que hay, por un lado es poner límite a la unificación alemana, aun teniendo que usar el ordoliberalismo como referente ideológico. Entonces, ¿qué hace Kohl? Kohl lo que hace es decir, bueno, me voy a poner la brida, pero yo os pongo la brida a vosotros también. Lo que hace Kohl es muy simple, es decir, si hay una moneda única europea, será bajo las reglas de Alemania. Y es Alemania la que dice, si queréis moneda única, el Bundesbank había dicho que era una barbaridad la moneda única, en aquella época, los asesores del Bundesbank, que era una barbaridad, bajo la teoría de aquella de las zonas monetarias óptimas, que aquí se discutió mucho en esa época. Europa no era una zona monetaria óptima. Entonces, desde ese punto de vista, Francia fuerza el euro. Y fuerza el avance, entre comillas, del mercado único. El problema de fondo era que para conseguir eso, se hizo eso incompatible con el Estado social. Entonces, la unificación europea, a partir de ahí, tiene tres rasgos terroríficos para la izquierda.
el primer rasgo terrorífico para la izquierda es que se constitucionalizan las políticas neoliberales. Y eso es Maastricht. La segunda cuestión fundamental es que eso que se constitucionaliza es incompatible con el Estado social. ¿Por qué? Porque la Unión Europea desmonta no el Estado en general, sino los mecanismos del Estado social en cada Estado, pero no crea un Estado social al conjunto de la Unión Europea. Lo que va creando es un Estado mínimo. Y la tercera cuestión, que solo muy poca gente la vio, es que eso de operar así tendría como consecuencia la división de Europa, entre una Europa central y una Europa periférica. Entonces, todo eso, ¿cómo lo resuelve Felipe González? Con mucha inteligencia y habilidad, que es apoyo a Alemania, es inevitable, me dejo al lado de los chiquismiquis de los franceses y por otro lado pongo la mano y digo, ¿y esto cuánto me va a dar? Entonces, rápidamente los alemanes entendieron que si se trataba de eso, pues eso fue los fondos FEDER y todo lo demás que la gente asoció con la Unión Europea, que hizo que España fuese el país más europeísta del mundo mundial, y unió fondos FEDER con Juegos Olímpicos, Expo del 92, cambio de infraestructura, etcétera. O sea, la modernización trunca, para mí, de España, y así llegamos hasta el presente. Bueno, pues tenemos que llegar al final de este primer encuentro con Manuel Monereo, invitarle pues a otra sesión de nuestro programa para seguir dándole vueltas a todo este tema que aparece en este libro de la crisis a la revolución democrática, publicado por El Viejo Topo y que recomendamos a nuestros oyentes. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias a ti.